¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿y tú, Francisco? Bien, estoy muy emocionado. Qué bueno. Bueno, démosle la bienvenida a todas las personas que están viendo este podcast en su primera edición, que se va a llamar Dios, patria y familia. Porque somos gente muy tradicional. Y de bien. Bueno, darle las gracias primero a nuestros auspiciadores que están haciendo esto posible. Primero que todo, la cafetería Trufa, Yes. ubicada en Ñuñoa, en Simón Bolívar 4744, que es Una donde delicia. estamos grabando. Unos huevos trufados que tienen que probar, chicos. Deliciosos. Una de nuestras cafeterías favoritas Ujú. cuando éramos pareja y Sí. ahora en nuestro divorcio. Qué bonito, ¿no? Ay, no lo vi venir. También darle las gracias a Bat Films, el rental audiovisual que está haciendo posible que esto se pueda ver en la calidad que se está viendo. A Alonso, que está en los controles. Y a Eventos Canónicos, nuestro manager. Nuestro queridísimo manager, ¿no? Nuestra casa. Nuestra casa, nuestro hogar. Bueno, Nuestro templo. nuestro templo de, de Dios, Patria y nuestra Familia, iglesia, nuestra Eventos iglesia. Canónicos. Yes. Así es. Ya vos, Pancho. Ya, ¿Por po. qué decidimos hacer esto? Decidimos hacer esto principalmente porque existe una cantidad importante de especulaciones respecto a la manera en que decidimos llevar nuestra vida familiar. Así es. Sí, bueno, y gran parte de esa especulación y de esos comentarios tienen que ver con gente muy atacada, porque no entiende cómo es posible que dos personas, que ellos denominan exes, lleven este tipo de relación, digamos, y que incluso hayan decidido vivir juntos. O sea, las personas en general Ujú. encuentran que nuestra situación es anormal, Atípica. sí. incluso degenerada. Incluso inmoral. Ya sí, hay mucha especulación. Pero a propósito de lo mismo, nosotros tomamos la decisión de tomar esto como una oportunidad para motivar a las personas que se están separando o ya Ujú. se separaron y tienen hijos en común a que se pueden llevar bien, a Sí. que hay muchas formas de hacer las cosas. A probar caminos distintos. Eso, y que no Ujú. tiene por qué ser una regla llevarte mal con el papá o la mamá de tus hijos. Por muy establecido culturalmente que esté, digamos. Exacto. Ujú, Entonces ujú. vamos a aprovechar esta vitrina y vamos a hacer eso, po. Y para eso creo que primero tenemos que contextualizar un poco sobre cómo nos separamos. conocimos. ¡Oh, my God! Vamos a partir de adelante hacia atrás. Vamos a partir de atrás. No, ¿O po. no? No, pues de No, po. adelante. Pues si está diciendo Ah, cómo ya. terminamos para Bueno, llegar al dale. principio, que es cómo nos conocimos. ¿Cómo terminamos? O bueno, primero, sí. Cuando nos conocimos En la escuela de teatro, o sea, nosotros no compartíamos la misma escuela de teatro, No. pero teníamos amigos en común. nos conocimos el año 2011. Nicolás Varela. Ajá. Nicolás Varela, amigo Un en común. saludito. Un saludito para Nicolás Varela. Nicolás Varela era mi compañero en la escuela de teatro y Era mi uno- mejor sí, amigo era su que yo mejor había amigo. conocido en un taller de teatro. El del Teatro Camino, de Sí. hecho. Yo estaba trabajando en el Festival Cielos del Infinito en la Estación Mapocho. Tú fuiste a ver una obra. El Rucio de los Cuchillos. Sí, y nos flechamos en la fila. Sí, estábamos separados como por, ¿cuánto será? 7, 8 metros. ¿Tú estabas en una No, fila? no, yo estaba ordenando a la gente en la fila porque yo trabajaba en la producción de ese festival. Jamás me di cuenta. Y tú estabas esperando para entrar porque andabas sin entrada. No recordaba tanto detalle. Bueno, posterior a eso, nosotros estábamos en pareja, cada uno con su pareja en ese minuto, Ujú. y si bien como que no... En un momento crítico de las relaciones, digamos. De la tuya, yo estaba súper bien. Entonces, después, ¿qué pasó? Esto es muy sorpresivo, chicos. Que pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar, esta Sí. vez el año 2014. Sí, y con el nexo directo de Nicolás Varela, que durante todo ese tiempo, el Sí. 2011 al 2014, no dejó morir esa llamita. No, fue nuestro Celestino, de hecho. Y el 2014 nos volvemos a encontrar, esta vez ambos solteros, y tú me haces una declaración de amor extrema por WhatsApp. Y con errores de ortografía. Y ¿Cómo olvidarlo? después de eso, tuvimos una relación súper Rápida. muy intensa. Nos fuimos a los años 50, de hecho, como que de repente teníamos la casa compartida, el perro, los gatos. Todo. O sea, el pasamos embarazo. rápidamente de pololear, decidir que nos íbamos a casar, darnos cuenta que íbamos a tener una guagua, tener la guagua y luego nos separamos. Nos separamos. Oye, un detalle, yo me acuerdo de que
cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que casarnos fue muy bizarro también. Sí. Estábamos una vez en uno de los Esta historia múltiples es departamentos. altamente estúpida. Es estúpida, es estúpida, pero no me importa. Nosotros estábamos sentados y en un momento yo la miré y ella me estaba mirando y ella me dijo, ¿sabes qué pienso que deberíamos hacer? Y yo le dije, yo creo que sí, pero no estoy seguro de lo que me querés decir. Y tú me dijiste, yo creo que deberíamos casarnos. No, no fue así. ¿Cómo fue entonces? No, es peor. Es peor. ¿Es peor? Es peor. Es peor. Sí, porque Es la palabra que es. estábamos partiendo el día. Ok. ¿Dale? Estábamos partiendo el día, estábamos mirándonos enamoradamente, porque estábamos muy enamorados. ¿Cuánto llevamos? Muy ¿Como enamorados. 3 meses? Sí, llevábamos poco. Dios Y de mío. repente nos miramos y yo te pregunto, como, ¿qué es lo único que no haría yo en la vida? Bueno, toda la razón. Y se tú me había olvidado. dijiste, Casarme. Casarme. Y tú me preguntaste de vuelta, ¿qué es lo único que tú no harías yo en la vida? Casarme. Casémonos. Y bueno, así fue. Ahora, en Fue una nuestra experiencia defensa, hermosa, fue una experiencia hermosa. en chicos. nuestra defensa, en ese tiempo nadie se estaba casando, entonces igual era como Tenía medio sen- panqueta sí, casarse, sí, ¿cachai? sí. Nuestra generación estaba ya como muy desencantada del Sí, matrimonio. del amor, del matrimonio y todo. Hicimos una fiesta Entonces, temática, era de los años 30. Sí, Eran entonces, gangsters. y era yo de cierta nunca forma me vi como como gángster. un poco contra lo que estaba sucediendo, el que nos Ujú. casáramos, y era un poco como intentar doblarle la mano Siempre al en destino. contra de la corriente. Yes. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos muy enamorados, muy enamorados. Y guagüita, hermosa nuestra guagüita, Queremos decir que fue todo dentro del del matrimonio. no, del matrimonio, fue porque, claro, la Fernanda estaba embarazada, pero nosotros no sabíamos. No, Nosotros decidimos casarnos sin saber, sin saber que yo Fernanda estaba embarazada. Y nos enteramos 3 semanas antes del matrimonio. Así que- Lo que para mí fue espantoso. Sí, porque no iba a poder disfrutar la fiesta de matrimonio. Bueno, teórica, claro, estamos hablando de brebajes. Bueno, teórica, En ese tiempo. teóricamente estamos casados entonces bajo el amparo de lo correcto. Sí, de la luz. pero da lo mismo. La cosa es que después ya vino la guagüita, pero el tema ¿Pero por es qué le que decía así? nosotros, Vino la guagüita, ¿qué es eso? nosotros éramos, Se llama Gael, chicos. nosotros éramos muy jóvenes. Yo tenía 24 años. Ah, ya. Tú también. Sí, jóvenes y estúpidos. Jóvenes, estúpidos y enamorados. Y después, bueno, ¿qué pasó? Pues que estábamos los dos con nuestras carreras, haciendo muchas cosas, y de Ujú. repente la vida adulta nos golpeó en la cara y nos dimos cuenta que había muchas cosas que no teníamos resueltas, empezamos a distanciarnos. Y a vernos incompatibles como pareja también. Absolutamente. Yo estaba muy enamorado, yo no vi nada de eso hasta el final. Y no viste nada, y de repente hubo... Una infidelidad, sí. Sí, Sí. ¿sí o no? No sé. No vamos a profundizar en según eso yo no. ahora. Según yo no. Según yo sí, Según pero yo no no. vamos a profundizar en eso ahora. Bueno, sí, ya, No vamos a hablar de profundizar eso en otro ahora. momento. La cosa es que nos separamos. La cosa es que nos separamos. Eso Yo también. te eché de la casa. Ella me echó de la casa, sí. Eso Era fue... un 15 de mayo del 2018. Ya, de eso no me Había acuerdo. luna nueva en Tauro. Y yo dije, No, aquí ya es. para. Yo no, Aquí ya es, córtala. este es no, el momento basta. y te eché Ñuñoa de la casa. present. Ñuñoa está presente en este diálogo. No sacamos nunca la carta Nunca astral de sacamos nuestro la carta matrimonio. astral. Podríamos. Quizá nos podría haber ido mejor. Podríamos. No, estaba Oye, todo invitemos predestinado. a alguien a que saque Estaba la todo carta astral. predestinado. Sí, Lo sí, que sí, sí sí, sí. salía en nuestras cartas astrales era nuestro hijo, Sí, Gael. debo decir. Gael. Esta es la parte donde mucha gente se indigna porque nosotros creemos en las cartas astrales. Nosotros creemos muchas cosas que Creemos podrían muchas indignar cosas. a la gente. Sí, es verdad. Bueno, volviendo un poco al tema, yo quiero dar mi parte también de la... Ujú. Porque yo sabía que había muchos problemas, Ujú. pero yo no vi venir tan abruptamente el final, aunque claro, si yo me lo veo ahora en perspectiva, no fue tan abrupto. Te lo redije. Me lo estaba rediciendo. Pero quiero decir que yo, ya había una dinámica, un tiempo de un distanciamiento muy marcado de la feña hacia mí, porque no me mires así, sí es cierto. La cosa es que una mañana, voy a contar esto. Veamos cómo te acordáis. porque- Bueno, sí, yo me acuerdo perfecto. Una mañana me despierto y ya habían varios días que ya venía esta actitud un poco como indiferente y Ujú. distante, y yo dije, no, yo ya no puedo más con esto, así como casi que llorando. Ujú. Y dije, yo siempre he sido muy dramático al parecer. Ajá. Y dije como, si tú vas a estar así siempre, mejor dime qué hago, me voy de la casa. Y hubo un Sí. silencio, un silencio dramático. Y ahí Fernanda dijo, Sí, ándate. ándate de la casa. Y yo O agarré, sea, sí.
Sí, te dije que te fuera y Sí. agarraste unas bolsas de basura. No, ya, no agarré bolsa de basura. Sí, No, tenía una sí. maleta. No, Bueno, no voy a agarraste una decir que agarré maleta, bolsa de agarraste una basura, no, maleta, como un agarraste indigente. unas bolsas de basura negras, No, metiste no, todo lo no. que pudiste en las bolsas de basura y te fuiste como el Chavo del Ocho con la weá Bueno, en el yo quiero hombro. contar una anécdota triste respecto a eso. Yo me fui con el corazón destrozado y iba en el metro y a mí no me tiende a reconocer tanto a la gente en la calle, a diferencia de lo que algunas personas podrían creer, no me pasa mucho. Y ese día iba con, al parecer, mis bolsas de basura, yo me acordaba que era una maleta, Sí. y yo lloraba, y yo lloraba en el metro agarrado de la baranda con las supuestas bolsas de basura. Sí, Y lloraba, y habían unas chicas escolares que me grababan así como, "Ah", y yo así con las lágrimas. Fue muy patético. pero Fue muy patético. bueno, hoy día nos podemos reír de eso. Sí. Pero ¿por qué estamos contando esto? Porque es importante que sepan que nuestro término no fue en las mejores condiciones. No, yo te odiaba con todo mi Con corazón. todo tu corazón. Pancho se fue con bolsas de basura. Entonces tenía igual razones como para odiarme, además de, bueno, Eso habla las muy cosas, mal de ti. las cosas, Eso habla muy mal de no, ti porque tú tenías maletas. mira, Me yo las estaba podrías haber chata. prestado y Yo yo estaba podría. chata. No. Yo Yo estaba podría. chata de ti, no Si te tú me hubieras soportaba. pasado una maleta, yo no, insisto, yo no recuerdo haberme ido con bolsa de basura. Esta Sí, te historia se fuiste volvió con muy bolsas de precaria. basura, weón. Pero de haberlo hecho de esa manera, no voy a continuar con esto porque acabo de olvidar completamente lo que iba a decir. Es que, ¿sabéis qué? Yo estaba chata de ti. Hay que decirlo. O sea, de verdad. Pero sí, es verdad. Yo estaba chata. No quería saber nada más de ti. Me tenía ahí, pero bueno, hasta acá. Yo creo que con tus también estaba problemas, chato, con tus pero era cosas, ¿cachai? codependiente. Era Muy codependiente. codependiente. Teníamos una relación que estaba en ese minuto. Han pasado varios años ya, ¿cachai? Yo creo que podemos decirlo. Nosotros teníamos una relación donde yo era más como una mamá Maternabas. contigo, Sí, hay que ¿cachai? reconocerlo. Yo creo que eso pasa mucho Parte en las del relaciones. fracaso de nuestra relación, Pasa digamos. mucho, yo me he dado cuenta que pasa Eh, mucho en muchas relaciones Así que es. las chicas tienden a maternar un poco a los Ujú, chicos. porque tú eres un hombre muy regalón. Aún. A ver, ¿qué es eso que Serís resume? mamón, pues, weón, serís mamón. No, ya Pero no. has mejorado, Oye, has ya no mejorado un soy, montón, yo has no, mejorado un no. Bueno, montón. podemos Cualquier volver a la chica historia, por sería favor. muy feliz No, contigo. ya basta, podemos volver. ¿Y por qué te ríes al decirlo? No, Bueno, ya, yo ya. no voy a entrar La ahí. cosa es que Ya. terminamos mal Muy los mal. términos, Espérate, terminamos no solo, es que odiándonos. no. O sea, igual yo creo que a esta altura queda claro que la persona que estaba decidida a terminar la relación eras tú. Obviamente. Porque yo todavía lloraba por los Sí, pasillos, pues obvio, está claro. Yo quería con una terminar botella contigo. en la mano, Ya, está triste, bien. abandonado. Bueno, No me la cosa, contestaban el teléfono, ya, la cosa ni es siquiera que un mensaje. después de este término tan terrible, llevamos varios meses donde las cosas no estaban muy bien y Mm, intentábamos llevar la relación de forma civilizada porque teníamos un hijo en común que en ese minuto tenía sí, 2 años sí. y igual, aunque terminamos mal, siempre tuvimos en la cabeza que Que lo había más que hacer lo mejor importante para él. era, Sí. De hecho, fue bastante loco porque nosotros tomamos una dinámica muy atípica, muy rápido, que fue que, bueno, yo llegué a la casa de mi madre, que ajá, fue brutal porque fue como, bueno, ya está. sí, La cosa es saludo a la que, Sole. saludo a mi mamá, que la amo con todo mi corazón y que me acogió en ese momento. Em, y en múltiples Ujú. momentos, sí. No, sí, mi madre es una santa. Espérate, se me fue el hilo. ¿De qué estaba hablando? Ayúdame. Se me Es fue que el siempre hilo. tuvimos en la cabeza estar con el Gael bien y que agarramos una Ya, lo dinámica que poco pasó, común en ya, la esos dinámica poco años. común, lo interesante de esto es que fue muy rápida porque a pesar de que yo la odiaba con todo mi corazón, de despecho, digamos, nosotros dijimos, hay que hacer lo mejor por el Gael y yo al muy poco tiempo logré llegar a un lugar que quizás no era El más el idóneo, más sí, idóneo, pero es que básicamente era una casa llena de artistas. sí. Pero fue muy loco porque nosotros decidimos muy rápido que íbamos a estar una semana cada uno Sí, intercalada con Gael. Eso fue sí. muy, muy rápido. Yo agradezco a toda la gente que vivía en esa casa porque ellos fueron muy respetuosos con eso y a pesar de que eran personas con muchas motivaciones, ¿cómo se puede decir? Bohemias. Sí, La semana que estaba el Gael eran muy respetuosos. sí, es verdad. Alonso Geria lo sabe, nuestro Alonso sonidista lo vivía ahí, sabe, ¿verdad? Alonso vivía ahí. Alonso vio Em, cosas terribles. es verdad, y bueno, agarramos esa dinámica rápido, ¿cierto? Semana y semana, y yo creo que fue una tremenda lección para los dos porque Mm, tuvimos que ponernos de acuerdo en muchas cosas y muy tuvimos rápido. que pasarnos un poco por la raja el cómo nos estábamos cayendo en ese minuto. Ujú. Y Gael, a pesar de todo, era un niño
muy feliz. Sí. Y disfrutaba mucho ir a tu Sí. casa con todos los artistas locos. O sea, entendamos que al principio igual fue un proceso de adaptación. O Sí, sea, claro. el Gael que ya tenía 2 años. 2 años, todavía estaba muy apegado a ti. Ujú, Había pasado poco tiempo, antes de que nos separáramos, de que se había destetado. ujú, Entonces, que también fue un... ujú, Eso fueron 2 años de puerperio ujú. y fueron 2 años en los que, bueno, para el Gael fue un duelo terrible, para Sí. ti también. Sí. Entonces eso también estaba muy reciente, muy fresco. Ujú. Entonces obviamente el Gael también tenía una cosa de que cuando se iba a mi casa sí lograba llegar a momentos felices, pero al principio también extrañaba mucho a su mamá. Obvio. O sea, lógico. Pero en mi casa extrañaba a su papá. Y que yo creo que es el drama de los niños con papás separados, po. Y que se llevan mal sobre todo. Bueno, después de todo esto, finalmente, pasó el tiempo, yo me volví a emparejar. Para ti fue complejo al principio, Ujú. tuviste miedo, Tuve miedo, ataques de pánico. ataques de pánico, Y ahora esa persona celos. nos está grabando. Y ahora él está ahí en la Está cámara. grabando. Hola. Hola. Pero- Oye, y hay una cosa, no es que esto es muy ¿Qué? raro. Al día ¿Qué? de hoy yo creo que uno de mis mejores amigos es Juanjo. Obvio, el buen Juanjo. No, sí, Eh. créanme que sí tengo más amigos ya. El buen Juanjo llegó a nuestra vida y si bien al principio te costó, efectivamente se volvió uno de tus mejores amigos. ¿Y por qué? Porque él ama al Gael. Ama al Gael y porque para mí fue muy importante ver la dinámica que él tenía y que él tomó un rol que con el tiempo se fue transformando en un rol paterno. Y eso Ujú. tuvo mucho que ver también con que nosotros pudiéramos sanar nuestra relación. O sea, al poco tiempo de que yo decidí, dije, ya, listo, yo necesito conocer a esta persona, nosotros propusimos hacer la grabación de un video de Amigos del Viento, que era una banda que yo tenía. Sí. Ahí fue donde yo por primera vez interactué con Juanjo Ujú, de una manera muy amistosa, muy amable. ujú. Y después pasó algo muy gracioso, que fue que grabamos un video de La vida no es, otra canción. Ah. Y yo me puse muy nervioso porque estaba el Juanjo y yo no sabía bien cómo hacer con el Juanjo. Y en un momento me lo pillo en el pasillo y digo como, lo vi y nos quedamos como en el pasillo y le digo, chao, te quiero. Y me fui. Y me fui y fui así como, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dije eso? Es muy pronto No, para y decir hay eso. otra cosa loca que un tiempo después, no sé cuánto tiempo después, grabamos otro videoclip para ti de Gato Seco con la Ya no está en la Raquel. red, ya Con no la está en la red. Raquel de La Raquel, protagonista. la que mamá de mi Raquel hijo menor, Ferran, que, oh my God, En la en Raquel ese fue a momento. protagonizar el videoclip que representaba una relación que se había terminado para mí. No vamos Claro. a decir nombre, pero era una relación importante y ella simulaba este personaje. Claro. ¿Y qué pasó? Que el amor Y- fluyó, chicos, Y el amor yo fluyó. dirigía ese video. Perdón, es que me da risa la situación. Sí, Fernanda dirigía este Bueno. video y Juanjo era el Y productor Juanjo del era el video. productor del video. Todo queda en familia, chicos. Y ese video no estuvo exento de polémicas. Pero bueno, hablaremos en otra oportunidad de eso. De eso, sí. Después de esta gran introducción sobre nosotros, muy autorreferente, hermosa, vamos a darle la bienvenida a la invitada hoy día, porque este podcast no se trata solamente de hablar de nosotros, que por supuesto nos encanta, somos actores, pero se trata también de abrir espacios para personas que tienen cosas muy interesantes que decir y que Exacto. pueden ayudarte a ti, amiga, amigo, que quieres separarte bien, Ujú. a hacerlo. Se puede, chicos, se puede. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Muchas gracias por venir. Un aplauso, por favor. Un La aplauso, por gente favor. presente, vamos. Ella es Soledad Gruner. Bueno, estamos entonces acá con Soledad Gruner. La Sole Bienvenida. es psicóloga clínica, especialista en vínculos adultos y es la autora de este librito que tenemos acá que se llama El poder del apego en pareja. Me encanta. Vamos a hablar del libro, pero vamos a partir primero, Sole, con hablar del apego. ¿Qué es el apego? Espera, antes quizá, ¿Qué? antes que nos diga un poco como qué es lo que, como cuál ha sido el camino que has decidido tomar, por qué llegaste a decidir dedicarte a esto, quizá brevemente para Perfecto. entender un poco con quién estamos conversando. quién también. estamos. Sí, por supuesto. Me encanta. A propósito de la conversa que acaban de tener ustedes también, que es como Fantástico. situar, ¿no? Contexto, la historia, que me parece tan valiosa siempre. Mi camino, tú dices, profesional, ¿cómo llegué a trabajar con parejas? Sí, ¿cómo se dio el paso, digamos, orgánico a decir, ya, yo me quiero dedicar al apego, a las parejas, A los vínculos. a los vínculos? Vino desde, llevo 30 años trabajando como terapeuta y yo partí
los primeros 15 años trabajando con trauma. Y con trauma severo. O sea, yo trabajé con víctimas de violencia política, víctimas de delitos sexuales, víctimas de delitos violentos, las experiencias más extremas y límites que puede experimentar un ser humano. Yo trabajaba en terapia de reparación. Trabajé en muchos programas del Estado, trabajaba para el sistema público, muchos años. Y cuando uno trabaja con trauma tan severo, tan fracturante en la vida de las personas, tú te das cuenta muy rápido, y esto todos los profesionales que trabajan con trauma es algo que notamos, tú te encuentras con que hay una variable central que hace la diferencia en la posibilidad de una persona de poder sobreponerse, y que es la calidad de sus vínculos. No hay... Es el factor de resiliencia más poderoso con el que contamos en la vida. ¿Cachai? Me encanta. Entonces, fue como... te fijas que no fue como una decisión deliberada, sino que fue un camino súper natural, súper orgánico. Esa es la verdad. Perfecto. Maravilloso. Me encanta. Qué lindo. Sí, qué importante, ¿no? Finalmente los vínculos son los que nos van construyendo también a nosotros en nuestra historia. Y yo me imagino que poder ver y acompañar el proceso y ver resultados en eso debe ser también algo muy satisfactorio para el alma, para el corazón. Es hermoso porque además, a propósito de qué es el apego, Claro. Es una mirada, esto es un enfoque, más que solo, es una forma de mirar la vida. La verdad es que el apego, el enfoque del apego es un paradigma y es una manera de mirar la vida. Y además es potente, porque cuando uno se pone los lentes del apego, empiezas a verte y a ver a los otros y a ver el mundo desde un lugar completamente distinto. Claro. Es una mirada profundamente compasiva y autocompasiva también. Y lo que más me convoca, digamos, es que es una mirada hoy en día muy contracultural. Sí, ¿verdad? Sí. Hablábamos un poquito antes con la Sole de cómo hoy día los vínculos son desechables, como una relación que, bueno, se terminó, la podemos desechar, la queremos borrar de plano, como si no hubiese sucedido. Bueno, y está también muy ligado, yo creo que a todas estas aplicaciones que existen para tener pareja, para encontrar pareja, que finalmente se transforman un poco como en un supermercado de personas y... Bueno, y ahí uno también va como normalizando esto de pasar de una relación a otra, o sea, ya desde el hecho de tener como una vitrina donde uno va diciendo no, sí, no. Y no darle valor, ¿no? Igual es qué complejo, porque en el fondo no le dais valor en tu vida, en tu historia biográfica, a una relación en particular, a un vínculo en particular. Y qué difícil situarse, como en el presente, en el poder observarse, en el poder entenderse. Nada, me parece fascinante en el tema de los intentar vínculos. reparar, porque esto de lo desechable que finalmente tiene que ver con el anhelo profundo, porque ese es el gran tema, todos tenemos este anhelo profundo de conectar, de crear lazos, ser ¿no? amados. Profundos, Sí, de po, ser amados, es una necesidad tan humana. Vistos. Exacto. Y sin embargo, todo lo que vamos haciendo, o mucho de lo que hoy día se va haciendo, apunta en un sentido tan distinto, ¿no? Hoy día, esto del soltar, que está como tan mandatado, ¿cachai? Como suelta, el dar vuelta a la página, el next, esto de la idea y la fantasía de que, bueno, si no resulta con esta persona, resultará con otra, esta sociedad, este amor líquido del que habla Bauman, que creo que lo retrata tan bien, ¿no? Y cómo hoy hemos perdido completamente la capacidad de sostener, la capacidad de reparar, pensando siempre que el problema está en el otro, que está afuera, que mis problemas en el amor se van a resolver si yo cambio de pareja. Claro. Hasta que me empiezo a dar cuenta de que con una pareja creo una dinámica y después la repito y la repito y la repito y en algún minuto digo, bueno, hay algo que tiene que ver conmigo. Señor. Bueno, este es mi libro. Ahí está, mi libro habla de eso. Sí. Oye, Sole, bueno, a ver, espérate. Primero, ¿qué es el apego? Me habéis preguntado. Vamos con qué es el apego primero. Vamos con qué es el apego primero. El apego es una necesidad biológica. Es un impulso humano, mamífero, y con el que todos llegamos a este mundo. El ser humano es el ser vivo más indefenso y vulnerable del planeta. Es el único que no tiene ninguna capacidad de sobrevivir por sus propios medios si no tiene, no cuenta con un otro
que le proteja, Claro. le cuide, le alimente, Le dé calor, etcétera. Exactamente. A diferencia de la mayoría de los animales. A digamos. diferencia de otros animales que Claro. igual, los mamíferos igual necesitan, tienen este impulso de apego, pero alcanzan la autonomía mucho antes. Rápidamente. sí, El ser claro. humano tarda, el sistema nervioso humano tarda 25 años en madurar. Oh my God. Y eso significa un montón de cosas, que los seres humanos lleguemos al mundo con este impulso está al servicio de la supervivencia, o sea, tiene que ver con el apego, digamos, con que en momentos de estrés este impulso se activa y nos Ujú. mueve a buscar la proximidad de ciertas personas de nuestro entorno para obtener de ellas respuestas que llamamos correguladoras, Ujú. ¿no? De consuelo, de contención, de aliento, de sostén. Perdón, te Ujú. voy a parar ahí. Entonces, el primer apego que desarrollamos hacia nuestras figuras protectoras, digamos, Ujú. sea padre, madre u otro cuidador, es el apego que vamos a intentar replicar después cuando Sí. busquemos otro tipo de relaciones. No solo vamos a intentar replicar el apego, incluso es más profundo que eso y es más volador de ¿Ya? la cabeza. Esos primeros vínculos que tienen, porque el impulso, estamos todos cableados con ese mismo Perfecto. impulso, y ese es el apego, pero el Ujú. apego tiene apellido. El apego puede ser seguro o inseguro. Mm. Y ese apellido es la forma, la cualidad que toma ese lazo que se construye con estas otras personas. Y la calidad o la cualidad de ese vínculo depende de la calidad de las respuestas emocionales de esos otros. O sea, yo vengo seteada con el impulso, pero yo me puedo encontrar con una madre, un padre o cuidadores u otras figuras de apego que responden de distintas maneras y que dependiendo de su capacidad de responder de forma suficientemente, ¿no? Sintonizada, segura, qué sé yo puedo afianzar lo que se llama un apego seguro o un apego Inseguro. 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 Eso, que se traduce en un montón de cosas que podemos conversar, eso se traduce en un prototipo, el tipo de apego que yo voy a crear y construir, se traduce en un prototipo que yo voy a repetir en todos los sucesivos vínculos a lo largo de mi vida. Y esos vínculos no necesariamente tienen que ser de pareja. No necesariamente de pareja. Perfecto. Pero el vínculo de pareja en la adultez, porque bueno, este impulso de apego sigue vigente la vida completa, Claro. de la cuna hasta la tumba. Incluso la idea es que vamos desarrollando, obviamente, en la medida que crecemos, mayor autonomía, la capacidad de autorregularnos, pero incluso desarrollando todo el amor propio que podemos, toda la seguridad del mundo que podemos desarrollar, porque hemos contado con vínculos nutritivos, Perfecto. jamás la autorregulación sustituye la necesidad de seguir contando con otros que nos corregulen a lo largo de la vida. Somos seres Guau, vinculares. Somos seres vinculares. Somos seres No hay vinculares. otra. Oye, me encantó eso. Oye, Me perdón, encanta quiero ese. comentar algo. Bueno, cuando pasamos, escuchaste nuestra historia, ¿no? Nosotros ahora actualmente estamos viviendo juntos. Francisco, Juan José, que es mi actual pareja, Gael, que es nuestro hijo en común, y Lilo, que es mi hijo con Juanjo. Y bueno, Y ocasionalmente Ferran. Sí, que yo trato Ferran viene. se fue a vivir a Tomé, entonces yo trato de ir lo más que puedo para allá. O que él venga. O que también, claro, la Raquel, mamá de Ferran, tiene también mucha conciencia de la tribu, entonces también hace todo lo posible para que comparta con sus hermanos. La cosa es que cuando tomamos esta decisión, lo compartimos en redes sociales muy a la pasada y generó mucho revuelo. Me puedo imaginar. Mucho Generó, revuelo. sí, generó. Llegaron muchos comentarios. Y uno de esos comentarios es este. Me gustaría que alguna psicóloga explicara esta situación. Demasiado relajo para mí. Vivir con el ex y con tu actual pareja. Realmente me cuesta entender. Es respetable, pero poco entendible. Bueno, ahora tenemos aquí la respuesta, Aquí, nuestra psicóloga la que psicóloga. nos va a guiar un poquito en este, porque me imagino que es muy difícil y yo lo que percibo
es que hay gente que realmente está tan acostumbrada culturalmente a que haya como una especie Eso. de enemistad necesaria, incluso desde las mamás Eso. de las parejas que dicen como, no, tú deberías tenerlo, deberías hacer que él lo vea fin de semana por medio, no sé qué, y la cuestión, que se empiezan a dar todas esas Sí, Sole, dinámicas. como, ¿por qué tenemos tan normalizado como sociedad La que guerra cuando de se parejas. acaba una relación y cuando hay hijos de por medio, eh, hay que llevarse mal o no Odiar al ex. odiar al ex? Sí, pues, Creo que hay mucha inmadurez hoy en día emocional, yo eso siento. Y hay mucho individualismo y mucho Ujú. egoísmo, porque me encantaba escucharlos. Yo escuché la historia y cómo la contaron, Ujú. y es algo muy potente, porque eso habla también el que una pareja sea capaz de elaborar conjuntamente una narrativa una narrativa común con respecto a la historia, más allá de los matices distintos, Claro. obviamente, ¿no? Las bolsas Pero de una basura. narrativa Las bolsas de basura. común que permita además poner perspectiva de tiempo, incorporar el humor, también todo eso, pero también con mucha autoconciencia, Claro, de ¿te autocrítica. fijáis? O sea, como a mí me parece que eso da luces de Mm. cómo ustedes han elaborado este Claro. proceso en lo individual. Y yo creo que lo que sucede habitualmente en una pareja que se separa es que en general, y no solo en este tema, en la sociedad en general, tenemos que pensar que el enojo es un muy buen escudo de la vulnerabilidad. Mm. El enojo es una emoción que siempre es secundaria, o sea, que Claro. siempre esconde o busca, ¿no?, ocultar y toma lugar donde hay dolor, donde hay miedos. Y es más fácil mostrar el enojo desde ese punto de vista. Y de hecho, el amor herido es muy fácil que se transforme en odio. Claro. Y aquí es donde está la trampa y la paradoja. Una pareja que está transitando una separación, que quiere separarse bien, sin embargo, el enojo, el odio, el conflicto Despecho es un les término mantiene correcto unidos. Sí, para claro, ese tipo de- despecho. el despecho. El despecho es como la sensación de, como es el deseo de vengarse a propósito de experimentar el daño, de fijar y Claro. sentirse dañado, ¿no? Claro, y que puede ser con distintos motivos, me imagino. Exactamente. Simplemente el desgaste y la decisión de separarse, una Sí, claro. infidelidad, Sí, claro. distintas cosas. Sí, claro. Muchas cosas. Pero el fondo es cómo el conflicto sigue siendo una forma de mantener la relación Claro. cuando no se sabe cortar la relación de manera saludable. Porque es infinitamente, mira, y esto es lo que uno dice a propósito de la historia previa. Claro. Uno puede decir, lo sano, lo saludable debiera ser mucho más confortable, pero cuando hay historias vinculares inseguras, lo sano es mucho más amenazante y más terrorífico que lo insano. Eso es Hay gente que está súper acostumbrada a interesante. lidiar con el estrés y el cortisol disparado Eso en es la vida. súper, súper, súper interesante porque en el fondo, y fíjate que, claro, o sea, cuando nosotros, digamos, somos personas ansiosas, qué sé yo, con vínculos quizás primarios no tan sanos, ¿cierto? Con diagnóstico Con variado. neurodivergencias, etc. Entonces, al encontrarnos en una relación saludable, donde no hay cortisol o no hay tanto cortisol, donde No no te pasa sabes mucho, mover. uno no sabe qué hacer, ¿o Exacto. no? No te sabes mover, es terreno desconocido. Piensa que para nuestro sistema nervioso lo conocido aporta la ilusión de confiabilidad y de Claro, familiaridad. seguridad, qué loco. Y es como cuando estás con alguien que no dispara tu cortisol, surgen todos los sabotajes. ¿Cómo me Exacto. muevo en este escenario? qué raro, esto ¿Cachai? está Es como, raro, no, esto es esto está sospechoso, raro. esto no está bien, no hay suficiente química, en realidad demasiado predecible, en Mira. realidad me aburro, en realidad no. O sea, lo saboteamos todo el tiempo. Sí, sobrepensar. Yo creo que, bueno, y eso debe pasar también. No, o sea, no debe pasar. Yo he visto que pasa mucho como en esto mismo que estábamos hablando como de las relaciones un poco más desechables, que también uno como que puede pasar muy rápido a anular eso y tratar de enfocarse en otra persona y al final todo termina siendo como un círculo de Es que lo que desechar pasa es vínculos. que al comienzo de una relación, la dopamina está súper disparada. Claro, y la a full. dopamina que lo que hace es que mueve todo el sistema de recompensa. Y eso, lo que sucede con eso es que se experimenta una sensación de mucho placer. Enamoramiento, que le Es dicen. el proceso de placer. enamoramiento. Ahora, el tema es que es subvención química. Si no existiera esa subvención química al inicio de una relación, probablemente las relaciones Claro. no traspasarían ese umbral. Ese supuesto. es un momento en donde tenemos esa subvención externa, en donde el trabajo no lo tenemos que hacer nosotros, para darnos tiempo a conocernos y a ver si hay compatibilidad y si queremos seguir. El tema es que cuando eso se extingue,
muchas personas no saben sostener la conexión, Claro. porque cuando tienen que empezar a invertir trabajo en sostener la conexión sin esa subvención externa, no saben hacerlo. Y cuando tú has tenido, por ejemplo, estos casos, ¿cuál tiendes tú a ver como el mayor conflicto inicial? En la separación. En la separación. Sí. Yo te diría que habitualmente lo que uno ve cuando uno ve, a ver, primero uno no llega a la pareja, obviamente, ¿no? Claro. Llega Mm. una de las dos partes de la pareja. Claro. Hay Ujú. parejas maravillosas que consultan para separarse y que llegan a hacer terapias de separación, que Que se también llaman. es algo elevado, digamos, Ajá. para el común. Me parece notable. Ya Notable. esa conciencia me parece espectacular. Ahora, no es el común, no, es No, súper no. atípico. Si finalmente esta situación de ustedes es muy Muy atípica, atípica, y sí, por sí. eso ese Genera es el tanta rabia e valor. irritación también. Yo creo que genera miedo. Totalmente, yo también Yo creo creo que que genera asusta. miedo. Lo desconocido asusta. Sí, ¿Cómo claro. lo leo sospechosamente, es como que Tiene que haber no algo. sé, piensa que los seres humanos necesitamos crear congruencia, las cosas tienen que cuadrar, me lo tengo que explicar de manera redondita. ¿Cómo? No cuadra con mi Cuando algo, conmovisión, mi cuando algo te manera. pone en jaque, ¿no? Exacto, Porque te obliga a hacerte exacto. preguntas que no Sí. te Sí, estás claro. haciendo. Y Sí, bueno, y lo claro. linkeamos con lo que tú dijiste de la rabia un poco, po, Mm. porque Oye, esa pero- misma gente de repente puede reaccionar con rabia Claro. ante algo que en no su tienen realidad resuelto, po. Es que el no es miedo posible. no lo vas a expresar porque es muy vulnerable. El enojo es la manera en que estás exteriorizando finalmente un miedo que no estás pudiendo expresar, obviamente, ¿no? Y tiras el hate, que sí, es Sí, po. ahí, o sea, Es por la eso moda, que digamos. cuando se dice, eso habla más de quien lo expresa, ¿no? Obviamente. Oye, volviendo un Mm. pelín atrás, las personas que llegan a consultar, ¿cierto? Que se Mm. están separando. Mm. Como, ¿cuál es el germen de esa separación en general? lo más frecuente, digamos. El germen de la separación, independientemente del motivo, Mm. porque el motivo, en mi libro lo desarrollo, ese libro es para ustedes, ¿ah? Mm. Que se lo pueden prestar, porque Sí, como viven, sí. eso es lo maravilla, Ahí ¿viste? nos vamos a poder prestar el libro. Ok. El germen, Así finalmente, y lo que está a la base, independientemente de dónde surgen o detonan los conflictos. Los conflictos pueden detonar porque una pareja no se pone de acuerdo en cómo criar, porque tienen problemas con los espacios personales, con el tema de las lucas, con la sexualidad. Ujú. Sin embargo, a la base, eso es la música. Mm, El tema es que esa pareja se desconecta emocionalmente. claro. Ese es el tema. Eso es lo que está siempre a la base de los conflictos que terminan en ruptura. Una pareja que a partir de temas de desencuentro y de fricción, porque un conflicto no significa desconectarse, pero es Claro. una pareja que se desconecta muy gradualmente, eso es habitual, y ya cuando a veces se dan cuenta están tan lejos que ya no saben encontrarse. Claro, Oye, es difícil y- hacer esos puentes. Todo esto que tú nos estás hablando ahora se puede encontrar en Sí. este libro, Sí. que tenemos la suerte de que como vivimos juntos, Feña me va a Exacto. poder... Lo vamos a poder prestar. Vamos a estar prestándolo, sí, vamos a Sí. ir. Lo vamos a dejar en el living. Claro. Lo Vamos vamos a a leer dejar en el living. pasajes. El poder del apego en pareja. Vamos a Sí. poner un micrófono en el living y lo vamos a leer para que se Eso. escuche en toda la casa. Audiolibro. Me Sí. encanta. Entonces ahí a propósito de cómo llegan las personas, o sea, las parejas fallan porque falla la conexión, eso es, se quiebra la conexión emocional, no tenemos habilidades, esto que decía, hoy en día nos bombardean con esto de aprender a estar solos y yo creo que la gran mayoría de las personas saben estar solos, ¿no? El problema es que no sabemos estar en pareja o lo que sabemos, porque además nos han dicho que nadie nos enseña, pero Claro. la escuela es la escuela del apego, la escuela Oye, espera, temprana. me surge Sí. una pregunta con eso que Mm. acabas de decir, porque en el fondo dice que algunas personas saben estar solas Ujú. y que al final no saben estar en pareja. Ujú. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas, y yo he pasado por etapas así, que buscan, porque no sabemos estar solos, quizá en ese determinado periodo estamos acostumbrados a saltar de pareja en pareja, entonces no tenemos como esa capacidad de estar solos, digamos, que se va trabajando, yo estoy mejor, chicos. Pero, ¿cómo coexiste eso? Porque, claro, tú dices, las personas tienen la capacidad de estar solas, les cuesta estar en pareja. ¿Qué pasa cuando a una persona le cuesta estar sola y busca estar en pareja? Y como le cuesta estar sola, me imagino que no puede estar en pareja por consecuencia, digamos. Es como un Sí. círculo vicioso. Claro. Es como un círculo vicioso porque cuando sientes o experimentas esto de no poder estar solo, bien, tranquilo, en calma, finalmente la distancia emocional es lo que resulta muy amenazante para las personas que no pueden estar solas. Ahí esas son huellas de heridas y qué sé yo, necesariamente, y que tienen que ver con cómo esa persona experimenta la soledad
como abandono, como desamparo, como indefensión. Wow. Para que lo mires, para que lo observes. Bueno, Sí, el po. gran problema con eso es que las elecciones, cuando está instalado el tema como de la sensación de indefensión o la necesidad, la avidez de cercanía, la avidez de proximidad, el gran tema es que todas las elecciones de pareja y la forma de vivir y conducir sus parejas están atravesadas por ese miedo permanente, en donde ese sistema nervioso, se lo explico en el libro, está monitoreando todo el tiempo. No es Mira. el otro me quiere, no me quiere, es cuándo se va, cuándo se Eso. aburre, cuándo me deja, cuándo me cambia, cuándo Ahora me sí que descarta. Y se a veces va. el miedo es tan abrumador que yo dejo antes de que me deje. Bueno, y también por eso también estamos en la cultura de los celos, la cultura Tal cual. de todas esas inseguridades que se generan, Tal cual. que yo creo que todos hemos experimentado alguna vez y no hemos tenido quizás las herramientas para poder guiarlo de manera adecuada. Porque el gran tema es, como hay un miedo finalmente a la pérdida, al abandono, a la desconexión, todo lo que huela a desconexión o a falta de señales explícitas del otro, las leo de esa manera. Exacto. Las personalizo, las leo de esa forma y termino aferrándome. Pero tengo miedo de que el otro me conozca, porque Claro. si me conoce, quizás Se no va a le ir. gusta lo que ve y se va a ir, ¿no? Claro. Es como, entonces es una paradoja permanente. O sea, finalmente igual si tú no solucionas como tus problemas, tus Tus temas. inseguridades de base, tus temas, probablemente esa dopamina del principio va a funcionar, pero una vez que tengas que profundizar, nuevamente vas a abandonar esa Sí, relación, claro. ¿cierto? Sí, claro. Pasando un poco ahora al tema de la separación, ¿cómo es posible llevarse bien? ¿Cachai? Nosotros mucha gente nos dice, bueno, pero es que ustedes terminaron en buena onda. No terminamos precisamente en buena onda. Terminamos de una forma como bien cruda, bien fome, lo pasamos mal, nos odiamos un rato, pero hoy día estamos viviendo juntos, somos súper amigos, somos familia en realidad. Que yo creo que pasa por una decisión. ¿Es posible esto, Sole? ¿O hay que terminar de determinada forma? ¿Es una condena el cómo terminaste esa relación? No, y eso yo creo que es lo enormemente valioso de la experiencia de ustedes, porque el hecho de separarse de una determinada manera no significa que esa va a ser la forma de relacionarse de ahí en adelante. Claro. O sea, ustedes son como el ejemplo vivo de que es posible reparar las heridas que se generan, ¿no? Las fricciones que se generan en una ruptura y reconstruir el tipo de relación que eligen tener. Ahora, para poder hacer eso, sí se requiere que cada parte, por separado, haga un adecuado proceso de duelo. Sí, ese es el gran tema. Yo creo que las parejas permanecen en estos conflictos escalados cuando no elaboran suficientemente la pérdida y cuando sostienen la relación de manera disfuncional y la lucha. Es muy, o sea, el conflicto sostenido en una pareja que se separa es altamente funcional, cumple un papel, cumple un rol y una función. Vivir el duelo, pero también como aceptar las cosas buenas, las cosas malas y perdonar, por ende, como yo creo, o sea, a mí me pasa que siento que cuando uno toma las cosas buenas y las establece como algo que puede funcionar para que la relación mejore, pero están las cosas malas, pues quizá perdonar eso, como poder ser capaz de estar en paz con eso y estar en paz con la otra persona, con los errores, me imagino que es como uno de los pasos. Igual, y con uno. Es que pasa que tú has dicho algo clave. En psicología, cuando uno habla de sanar y qué sé yo, el concepto técnico de sanación es integración. Y la integración tiene que ver, que es algo que nos hace tanta falta hoy día como sociedad, con matices. Tiene que ver con grises, tiene que ver con integrar, con que las cosas no son blanco o negro, no es amor u odio, no es o te amo o te odio, te detesto, o somos pareja o somos enemigos. Exactamente, es cómo logro yo integrar esto que
que hay una Mm. parte de mí que experimenta mucha rabia, enojo, odio, incluso frustración, culpa, resentimiento, lo que fuera. Y que va a seguir siendo un proceso, pues, Sí, digamos, porque exacto. en el fondo nosotros Exacto. logramos esta dinámica que tenemos hoy, que vivimos juntos y todo, pero también a lo largo de ese proceso, incluso cuando ya llevaba mucho más Sí. tiempo establecido, también hemos tenido nuestros encuentros, Sí, claro. ¿cachai? Como conflictos y Desacuerdos, todo, lógico. distanciamiento, acercamiento, y ya bueno, ahora Mm. un acercamiento bastante importante. Bueno, cercano. esa riqueza esa abrazar las experiencias como son y es entender que los vínculos Cambian, son claro. complejos Mm. y tienen de todo Claro. eso, ¿te fijas? Sí, po. Que es inevitable, que es Van inherente. po. evolucionando, pues van evolucionando con las Ujú. personas, me Mm. imagino, con su Mm. historia. Oye, me parece, yo creo, no sé tú, me gustaría saber tu opinión, que una forma súper interesante de abordarlo también, de abordar esta evolución, es el lenguaje. Mm. Pancho y yo, en algún punto, no sé cuándo fue, pero empezamos a referirnos al otro como el papá de mi hijo, la mamá de mi hijo, y dejamos de hablar del ex. Mm. A mí me hace Mm. mucho ruido cuando A me mí dicen, también. oye, tu ex, bueno, mi Es ex, que- el es papá de que- mi hijo. Decir ¿Cachai? ex es como, en el fondo, es como una persona que ya no está en tu vida, siento yo. La Mm. palabra es muy fuerte. Para mí, más allá de eso, es darte un estatus que ya no tienes. Tú no Mm. eres mi ex, eres mucho más que mi ex. Yo ya no te veo como mi expareja. Es de las menos cosas que me importan, ¿cachai? Lo que me importa es que eres el papá de mi hijo y que vaya a estar en mi vida por siempre. Como que ese es el nuevo estatus que tú tienes en Y mi nos vida. estamos llevando bien, chicos. Hasta Juanjo, ahora. Juanjo. Entonces, yo di algo. creo que el lenguaje genera realidad, Sí, po. ¿cachai? Entonces, creo que un buen punto de La partida... Programación neurolingüística que le dicen también. Yo, que le dicen. Que le Yo dicen. no he estudiado eso, así que no sé. No Yo sé cómo tampoco, funciona. estoy hablando porque lo escuché ¿cachai? nomás. Aquí nos van a explicar. Pero sí, pues, ¿qué opinas tú de eso? El lenguaje... Todo el rato, o sea, el lenguaje crea realidad Mm. y el lenguaje y la forma en que nombramos las experiencias, las personas, dice mucho de cómo hemos cómo estamos. organizado y representado a ese otro, esa experiencia internamente. Entonces, Claro. cuando yo le digo a mi ex, ¿cierto? Sí. Lo que, como dices tú, yo estoy hablando como pareja. Y es el estatus que le doy y es el tipo de relación que sostengo con el Claro. otro. Si hay hijos en común, eso invisibiliza un poco los hijos. Absolutamente. Eh, Absolutamente. Yo opino lo mismo. sí. Ahora, si alguien necesita Claro. hacerlo en algún momento porque es lo que le permite poner distancia emocional, Claro. genial. Pero en algún momento esa relación tiene que reorganizarse, Ujú. reestructurarse en función del bienestar de los hijos. Que Sí, claro. ustedes lo dijeron con mucha sensibilidad, que es como, nos odiábamos en algún momento, pero fuimos capaces, adultos que son capaces de hacer a un lado y posponer transitoriamente su propio malestar y lo que están experimentando claro. hacia el otro, pensando en el bienestar de los Mm. hijos, pero eso habla de la capacidad de ustedes, de los tremendos recursos que ustedes tienen. Mm. Y que ¿sí? fuimos construyendo con el ¿Se tiempo. acuerdan Sí, cuando, po. cuando con Pancho peleamos una vez Y... y, espera, y Pancho iba a la casa y yo y Pancho estábamos peleados pues, hace varios años y el Pancho iba a ver al Gael y yo estaba enojado con Pancho, ¿te acordáis, Feña? Y No, como no que me le acuerdo, tuvimos que perdón, decir es al Juanjo Gael Juanjo está saliendo por está Que- no, contando y va a una estar, probablemente va a estar. Probablemente va a estar. o sea, tuve con la Feña ir a contarle que no queríamos que viniera Pancho porque estábamos molestos con él. Sí, porque Y yo estaba en, Sí, en un año año particularmente enloquecido, donde pero hice una broma de muy yo- mal gusto yo y recuerdo- que fue todo horrible. yo recuerdo perfectamente ver la cara del Gael, el llanto que se pegó y a los 5 minutos llamar a Pancho y decirle, weón, importa todo un pico en este momento, el Gael te quiere ver y da lo ya mismo. está. Fue un primer, Y ese ese fue, fue el germen germen de la reconciliación sí, también. po, po, o sea, como- abordarlo desde... pero y fue un proceso, o sea, tuvimos que ir reconstruyendo la confianza, un montón de cosas. Mira, yo como para que vayamos cerrando un poco el tema, quiero hacerte una pregunta. Dicen, bueno, hasta Drexler lo dice, decimos, que el amor finalmente no muere, sino que se transforma, cambia.
¿Qué nos podrías decir tú de eso, como para tener algún tipo de conclusión un poco de esta idea que hay tan instalada romántico. culturalmente, del amor romántico que se acaba, bueno, hasta de Romeo y Julieta viene, que se acaba y se acaba de una forma terrible, trágica, y yo no puedo volver a verte porque tú ya no estás en mi vida y te detesto? ¿Cómo podemos abordar esa frase de que el amor en el fondo no muere, sino que se transforma? Yo creo que pienso ahí un poco en esto de algo que hace particularmente desafiante la separación en pareja, es que todos los duelos a propósito de pérdidas medias ambiguas o medias difusas son siempre más desafiantes, más difíciles. Sí. Y la separación de pareja con hijos en común es este tipo de duelo, en donde el otro no muere, en donde el otro sigue vivo, presente, a través de los hijos, a través de los acuerdos, de las conversaciones. Y obviamente esa relación puede tomar diversas formas. Yo creo que el amor se transforma, sin duda, ¿no? El amor es una motivación, finalmente, y tiene un componente volitivo, de decisión, súper importante. Ahora, sí creo también que cada persona tiene el derecho a elegir el tipo de relación que quiere sostener y cultivar con el ex. Sin duda. Ahora, elegir significa un montón de cosas. Yo elijo cuando realmente tengo la libertad de decidir. Si yo estoy atrapada todavía por el resentimiento, por el dolor, por el enojo, lo que va a suceder es que no voy a tener mucha posibilidad de elegir. Yo creo en la posibilidad de que ese amor romántico se transforme de alguna manera. Los vínculos afectivos son vínculos afectivos. Hay afecto. Bueno, y eso que dices tú hay afecto. que decías del enamoramiento, de esta sensación. Sí, claro. También yo creo que deben haber muchas personas que buscan relaciones que son en el fondo como sustituir constantemente esa adrenalina, esa droga, esa cosa que uno siente en el cuerpo a nivel como biológico cuando se enamora, digamos. Cuando siente, más que se enamora, porque para mí eso es mucho más profundo, cuando siente como este enamoramiento. Sí, tal cual. Sí, qué fuerte lo que decís, Sole, porque efectivamente uno en los hijos ve eternamente a ese otro también, ¿cachai? Sobre todo si se parece. En expresiones, en facciones, en etcétera, reacciones, ¿no? en formas de relacionarse, todo. Que también creo que es una posibilidad de reparar, porque es como entender a ese niño, ¿cachai? O sea, El yo a veces espejo. veo a Gael y veo a Pancho chico, probablemente. El espejo. Claro, imagínate para quienes no tienen resuelto los temas con la expareja. Claro, es tremendo. como que los hijos se transformen en un detonante permanente. No, y a ¿no? veces como en una competencia Sí, también. Sí, claro. Tremendo. Horrible. Bueno, eso lleva a triangular a los hijos, Sí, que claro. es una forma que toman los conflictos en la separación. Sí, que es eso me brutal parece también. muy fome, Brutal, cuando los brutal. niños se convierten en una moneda de cambio o una forma de castigo hacia Sí. el otro. Yo tenía un amigo que con su... que estuve a punto de decir ex. Con su Mira, ex. yo soy un hipócrita. Su No. ex. Con la mamá con de la su mamá de su hijo. hijo, ellos competían por el regalo de Navidad. Atroz. Como que veían, en el fondo, trataban de superar siempre a la otra persona en el regalo de Navidad. Lo encuentro muy triste. Sí. Ay, ¿qué te llevas de esta conversación, Pancho? Mira, de lo que más me llevo de esta conversación, y que te agradezco mucho que estés aquí, que nos hayas acompañado, es que se puede. En el fondo, que se puede, y no solamente se puede desde lo que probablemente mucha gente piensa de nosotros, que es casi como una cosa típica, rara, horrible, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, sino que se puede desde un trabajo con profesionales, con personas que nos pueden guiar, Sí, que nos claro. pueden ayudar a entender. Y bueno, estos mismos espacios que es importante abrirlos. Eso es lo que yo me llevo. ¿Qué te llevas tú? ¿Qué me llevo yo? Bueno, la importancia de darse la oportunidad de vivir la separación, de entender que es un proceso, de entender que si hoy día no están ahí, pueden llegar ahí, existe la oportunidad de cambiar, de ver de otra forma el vínculo. Voy a dar un consejo no solicitado. Por favor, adelante. Que yo creo que, a propósito de lo que hemos conversado, ¿no? Creo que cuando uno pone a los hijos primero, el ego inmediatamente baja y eso facilita muchísimo el proceso, como el ponerse en segundo plano, como decías tú. Sí. Sole, si quieres
ocupar el espacio Sí, para por que la gente favor. pueda encontrarte, para ¿Dónde que pueda pueden encontrar buscar tu tu libro? trabajo, tu libro? Antes quiero decir ahí yo también, a Sí. propósito de que yo creo y que es a lo que yo me dedico a acompañar a adultos o sin pareja o con pareja a Ujú. crear vínculos más, a sanar sus heridas de apego y a crear vínculos Hermoso. saludables y nutritivos. Y parto siempre de la base porque yo creo que es el gran pilar de la sanación, del cambio y de la posibilidad de crecer en la vida, es la autoconciencia que llamamos relacional. Si yo no me miro yo, Claro. y habitualmente con lo que uno se encuentra hoy en día es con personas mirando hacia afuera. Y Claro. sí, lo de afuera, obviamente, ¿no? Pero es relevante, es importante recogerlo. Pero cuando el mirar afuera es una forma de desviar el foco para no mirar adentro y me quedo simplemente culpando siempre a Claro, a otros de otro. lo que me pasa, no tengo ninguna posibilidad de cambiar mis No, propios uno patrones. seguía perdón. Eso. Estoy cambiando la voz, chicos. La adolescencia me pilló, es que yo tengo 21 años. Y gracias a ese gallito olvidé completamente lo que iba a decir, así que Que uno se queda resto. solo con lo de afuera, pues, que Ah, no te da eso posibilidad de era. cambio. Que en el fondo uno se le da más importancia a la forma que al fondo. Sí. Sí. Y lo otro que me encanta también es que creo que la historia de ustedes, y lo dice Feña también ahora al final, que es que ni la forma en que se vive una separación inicialmente vivimos, porque yo también tuve una primera separación de mi ex marido o el padre de mis hijos, a quien quiero muchísimo, entrañablemente hoy en día. Y Maravilloso. también fue un proceso, ¿no? Del odio al amor. Se puede. Es que ese mensaje me parece potente. Se puede, puede, se se requiere de Voluntad. sí, de voluntad, de decisión, de elección, de mucho trabajo personal también de sanación. Eso es posible. Así como también, si hemos tenido una historia temprana, difícil, dura, en el sentido que sea, se puede. Esa historia tampoco está escrita en piedra. Los seres humanos tenemos la posibilidad de sanar, de cambiar, de crecer, de evolucionar. Sí. Qué Se hermoso. puede, Eso es, se sí. puede y tenemos la convicción, yo me imagino que las 3 personas que estamos aquí tenemos la convicción de que es lo mejor para los hijos. Sí, claro. Sí, De todas maneras. sí. Sole, tu libro, El poder del apego en pareja, ¿dónde se puede Sí. encontrar? Mi libro en todas las librerías Ujú. del país está disponible por busca libre, también lo mandan a la casa. Perfecto. Y es un libro en el que abordo todo esto, lo que son los Perfecto. vínculos, lo que es el apego, la diferencia entre una relación y un vínculo, los estilos de apego y Muy cómo bueno. sanar la historia a través en pareja, En a través pareja. del Qué vínculo de lindo. pareja. Me Así que encanta. eso. Y me encuentran en Perfecto. mi página web, que está aquí también, y el Instagram, que ahí Perfectísimo. está. Perfecto. Y nosotros también vamos a encargarnos de que esté ahí. Sí, claro, por vamos a supuesto, ponerlo en la sí. descripción. Bueno, para despedirnos, agradecer a toda la gente que vio este capítulo, este primer capítulo de Ujú. Dios, Patria y Familia. Va a ser un camino interesante Sí. que vamos a descubrir también, así que nada, pues invitadísimos a participar. Y muchas gracias a nuestros auspiciadores nuevamente, Cafetería Trufa, aquí en Ñuñoa, por supuesto, era evidente que estábamos en Ñuñoa. Y también a Bat Films, que nos tienen todo este equipo audiovisual de primera. Maravilloso. Y se vienen cositas con eventos canónicos, así que ahí todos atentos, atentas a nuestras redes. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Un besito. Chao, chao.